están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. El presidente chileno Gabriel Boric llegó a los 2 años de su presidencia desgastado y sin cumplir las reformas que prometió. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, manejado por el chavismo, formalizó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado para las elecciones presidenciales de julio. Ariel Henry, primer ministro de Haití, ha aceptado renunciar en medio de una crisis política y la escalada de violencia impulsada por pandillas. En Estados Unidos, Christopher Wray, director del FBI, advirtió al Senado sobre una preocupante red de tráfico humano asociada al grupo Estado Islámico. Arrancamos con el desarrollo de la información y ahora les contamos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta a desafíos considerables tras 2 años del inicio de su mandato. Su intento fallido de reformar la Constitución marcó un revés significativo, mientras que escándalos de corrupción, como el caso Convenios, involucrando a personas cercanas a su gobierno, socavan la confianza pública. Además, la alineación con líderes socialistas latinoamericanos suscita preocupaciones sobre la dirección ideológica de Chile bajo su mandato. El presidente chileno Gabriel Boric llegó a los 2 años de su presidencia desgastado y sin cumplir con las reformas que prometió. Además, el líder izquierdista ha acercado a Chile al socialismo del siglo XXI, sumándose a líderes como Gustavo Petro y Lula da Silva en sus condenas a Israel. Pero quizás la mayor derrota de su gestión fue el intento fallido de reformar la Constitución, medida que atenta contra el Estado de Derecho, pero que no pudo impulsar. Por otro lado, hay serias acusaciones de que allegados a la administración de Boric se habrían beneficiado de contratos con el Estado. Un ejemplo es el escándalo del caso Convenios, que reveló presuntas irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas ligadas al oficialismo. Debido a esta revelación, Giorgio Jackson, íntimo amigo de Boric y en ese entonces ministro de Desarrollo Social, tuvo que renunciar al cargo. Por otro lado, la polarización en la sociedad chilena se ha visto agravada con el rechazo a reformas en el Congreso y los resultados del plebiscito, evidenciando la dificultad para gobernar. En lo económico, persisten desafíos como la reactivación y la creación de empleo, según expertos. La seguridad pública también es preocupante, con un aumento de la violencia y crimen organizado que demanda una respuesta más energética del gobierno. Por otro lado, la alineación de Boric con representantes del socialismo del siglo XXI, como Petro y Lula da Silva, al excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y el Espacio, levanta críticas sobre sus relaciones exteriores y su posición ideológica, que se aleja de Occidente. En resumen, la gestión de Boric se ve empañada por la falta de liderazgo, escándalos de corrupción, polarización política y desafíos económicos y de seguridad. Estos aspectos cuestionan su capacidad para dirigir a Chile hacia un futuro próspero y estable. Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, manejado por el chavismo, formalizó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado para ocupar cargos públicos, lo que la excluye de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta medida ha generado críticas generalizadas debido a su naturaleza política y restrictiva. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, publicó este lunes en su página web la prohibición para ejercer cargos públicos impuesta a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio. Esta decisión, basada en una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en enero, ha sido ampliamente criticada por su carácter político y restrictivo. La prohibición de Machado para ejercer cargos públicos son parte de una estrategia para silenciar a la oposición y mantener el control del régimen de Maduro.
Machado, líder del partido 20 Venezuela, denunció la falta de legitimidad de estas acciones y ha apelado a los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática para permitir la participación de la oposición en las elecciones. Su victoria en las primarias opositoras del 22 de octubre del 2023 refleja un amplio respaldo popular, lo que subraya su exclusión como un acto de represión política. La situación evidencia la continua persecución política y represión que enfrenta la oposición en Venezuela, socavando la democracia en el país. Organizaciones como el Grupo IDEA han condenado estas acciones y aún se espera la respuesta de Estados Unidos, que levantó sanciones a Venezuela a cambio de supuestas elecciones democráticas justas. Por otro lado, el expresidente de Colombia, Iván Duque, criticó la organización de las elecciones presidenciales en Venezuela, indicando que el dictador Nicolás Maduro busca llevar a cabo un proceso electoral que no garantiza la transparencia y que pretende perpetuar la dictadura que ha ejercido en los últimos años. En una entrevista con el portal La Gran Aldea, el exmandatario colombiano advirtió que la convocatoria electoral no refleja la voluntad democrática de los venezolanos, ya que la participación de la oposición está restringida tras la confirmación de la inhabilitación política de María Corina Machado. Además, Duque afirmó que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, no establece las garantías para realizar unas elecciones justas. El cuestionado cronograma del CNE señala que las candidaturas podrán presentarse del 21 al 25 de marzo y la campaña electoral se llevará a cabo del 4 al 25 de julio. Sin embargo, estos plazos establecidos son objeto de críticas por la proximidad de la fecha de las elecciones que se realizarán el 28 de julio, además del escaso margen para inscribir candidaturas. Sin duda, la organización de las elecciones presidenciales en Venezuela, respaldada por el régimen chavista, afectan la competitividad y la legitimidad del proceso electoral. Y por su parte, Ariel Henry, primer ministro de Haití, ha cedido a las crecientes presiones y ha aceptado renunciar en medio de una crisis política y la escalada de la violencia impulsada por pandillas. Su dimisión marca un paso clave hacia una transición gubernamental, pero los desafíos en Haití persisten, desde la falta de liderazgo hasta la aguda crisis humanitaria. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aceptó dimitir. Henry, que asumió el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, enfrentaba crecientes presiones para ceder el poder y permitir una transición hacia una nueva forma de gobierno. La situación en Haití se había agravado en las últimas semanas debido a los violentos ataques liderados por pandillas que exigían la renuncia de Henry, con acciones violentas que incluyen ataques al aeropuerto de la capital, el Palacio Presidencial y comisarías. La renuncia de Henry se produce en un momento en el que la comunidad internacional, liderada por el organismo regional CARICOM, busca establecer un acuerdo de transición que permite una transferencia pacífica del poder en Haití. El presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció que reconocen la dimisión del primer ministro haitiano y están comprometidos con ese proceso de transición. La situación humanitaria en Haití es preocupante, con un aumento de la violencia, saqueos y temores de hambruna. Ahora, el foco se dirige hacia la implementación efectiva de la transición y la formación de un nuevo gobierno que pueda abordar los desafíos fundamentales que enfrenta la nación caribeña. Y por otro lado, el secretario de Estado en Estados Unidos, Antony Blinken, anunció una inversión adicional de $100 millones para respaldar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití como respuesta a la aguda crisis que enfrenta el país caribeño. Este anuncio se realizó después de una reunión en Jamaica, donde líderes caribeños se congregaron para abordar la situación en Haití. Además de los $100 millones, Blinken asignó otros $33 millones para asistencia humanitaria y dio a conocer la creación de un colegio presidencial en Haití. Este colegio, resultado de un consenso entre líderes caribeños y partes interesadas haitianas, buscará abordar las necesidades de la población haitiana y facilitar el despliegue de la fuerza multinacional bajo la dirección de Kenia. La
La propuesta conjunta cuenta con el respaldo de los miembros de la Comunidad del Caribe, quienes celebraron la reunión urgente de lunes. El presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió sobre la grave situación en Haití, instando a tomar medidas rápidas y decisivas. El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, destacó la seriedad de la situación en Haití y la necesidad de una acción inmediata frente a la violencia perpetrada por pandillas criminales. Cabe mencionar que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, no asistió a la reunión debido a la creciente agitación y violencia en su país. Desde Puerto Rico se informó que Henry está tomando medidas para regresar a Haití en cuanto sea posible. Momento de ir a la primera pausa comercial. Regresamos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso con más en esta edición de Informe Diario y ahora les contamos que Christopher Wray, director del FBI, advirtió al Senado de Estados Unidos sobre una preocupante red de tráfico humano asociada al grupo terrorista Estado Islámico. Durante la comparecencia de los directores de las agencias de inteligencia se abordaron diversas amenazas globales, entre ellas la entrada de individuos peligrosos al país. El director del FBI, Christopher Wray, alertó al Senado de Estados Unidos sobre una preocupante red de tráfico de personas vinculada al grupo Estado Islámico. Durante la comparecencia de los directores de las agencias de inteligencia, se discutieron diversas amenazas globales, incluyendo China, Rusia, el uso de inteligencia artificial y la plataforma TikTok, así como la entrada de individuos peligrosos al país. La seguridad en la frontera con México también fue tema de debate, destacando la crisis migratoria que ha surgido como un asunto central en la campaña presidencial. El senador republicano Marco Rubio cuestionó al director del FBI sobre la existencia de redes de tráfico de migrantes relacionadas con el Estado Islámico u otras organizaciones terroristas. Wray confirmó la existencia de una red en particular con facilitadores extranjeros vinculados al ISIS, aunque no pudo proporcionar detalles en sesión abierta. Afirmó que se ha dedicado un esfuerzo considerable a la investigación de esta red junto con los socios internacionales. Los republicanos critican al presidente Joe Biden por no tomar medidas suficientes para frenar la afluencia de migrantes, argumentando que representa un peligro para la seguridad nacional. Desde enero del 2021, la patrulla fronteriza ha interceptado a más de 9.2 millones de migrantes o solicitantes de asilo en la frontera con México. Wray señaló que desde la perspectiva del FBI, la frontera presenta una amplia gama de amenazas peligrosas, incluyendo el narcotráfico. Por ello, reconoció que individuos peligrosos han logrado ingresar al país, lo que subraya la necesidad de abordar las preocupaciones de seguridad de manera integral y efectiva. Y por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí Israel Katz solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que presione al grupo terrorista Hamas para que libere a los rehenes secuestrados desde el ataque del 7 de octubre del 2023. Según Katz, estos rehenes, en su mayoría mujeres, han sufrido de abuso sexual y violencia. Además, aseguró que Hamas ha cometido crímenes peores que los atentados de Al-Qaeda, ISIS y otras organizaciones que el Consejo de Seguridad de la ONU considera como terroristas. Si bien el Consejo ha pedido la liberación inmediata de todos los rehenes en resoluciones aprobadas en noviembre y diciembre del 2023, el grupo terrorista no ha cumplido con la solicitud. Por ello, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pidió a los miembros del Consejo a condenar los ataques perpetrados por Hamas. Es importante recordar que el 7 de octubre del 2023, el grupo terrorista Hamas atacó a Israel, asesinó a 1.200 personas y secuestró a más de 200 rehenes,
intensificando el conflicto con Israel y generando el rechazo de la comunidad internacional. Y el conflicto entre Israel y Hezbollah ha escalado nuevamente con intercambio de ataques en el sur del Líbano. Las recientes agresiones del grupo terrorista Hezbollah y la respuesta de Israel evidencian la tensión persistente en la región. Con el conflicto en aumento, la situación en Oriente Medio sigue siendo volátil y genera preocupación internacional. El ejército israelí informó hoy sobre ataques dirigidos a 2 bases militares de Hezbollah en el sur del Líbano, en respuesta a la infiltración de drones del grupo terrorista en territorio israelí. Según el comunicado militar, tras las alarmas, 2 objetivos aéreos cruzaron desde el Líbano hacia Israel y cayeron en áreas abiertas. Hezbollah reivindicó hasta 7 ataques con artillería, misiles y drones hacia Israel. El grupo extremista declaró que el ataque, en el que desplegó 4 drones, alcanzó su objetivo con precisión, en lo que describió como otra operación de apoyo a grupos militantes palestinos en Gaza. En respuesta, Israel atacó varios cuarteles militares y otras infraestructuras de Hezbollah. Esta dinámica de intercambio de ataques se repitió a diario desde el 8 de octubre, un día después del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel. Desde entonces, las partes han estado involucradas en un intenso fuego cruzado, con un saldo de al menos 338 muertos, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hezbollah, que ha confirmado 233 bajas entre sus miembros, algunas de ellas en Siria, donde el grupo opera en apoyo al dictador Bashar al-Assad. La situación en la región continúa siendo volátil, con tensiones crecientes entre Israel y grupos extremistas como Hezbollah, lo que alimenta preocupaciones sobre una escalada del conflicto en Oriente Medio. Y en otras noticias, luego de una espera de 2 años para su adhesión, finalmente se realizó la ceremonia de izamiento de la bandera de Suecia en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que marca un hito significativo en la política de seguridad europea. La decisión de Suecia de unirse oficialmente a la OTAN tras décadas de neutralidad refleja un cambio drástico en su percepción de la seguridad y su relación con las potencias regionales. El inicio de la invasión rusa contra Ucrania en febrero del 2022 ha desempeñado un papel fundamental en esta decisión, convenciendo a la población sueca de la necesidad de buscar refugio bajo el paraguas de seguridad de la Alianza Atlántica. La adhesión de Suecia evidencia el impacto directo de los acontecimientos en Europa del Este en la política de defensa de los países nórdicos. La incorporación de Suecia completa un anillo estratégico alrededor del Mar Báltico y fortalece la posición de la OTAN en la región. Ahora, Suecia se beneficia de la garantía de seguridad colectiva del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que asegura una respuesta conjunta a cualquier ataque contra cualquiera de sus miembros. La ceremonia coincidió con el inicio de ejercicios militares en el norte de Suecia, Finlandia y Noruega, como parte de la Operación Defensor Firme 24. Estas maniobras, que involucran a miles de tropas de varios países aliados, tienen como objetivo demostrar la capacidad de la OTAN para defender toda su extensión territorial, desde el norte de África hasta las fronteras con Rusia. Nos separamos por unos instantes, volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el ciclismo, porque en la etapa 7 de la Tirreno Adriático, celebrada el domingo 10 de marzo, se registró la caída del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien posteriormente se vio obligado a retirarse de la competición. Tras el incidente, el equipo de Carapaz proporcionó una actualización sobre su estado de salud, luego de recibir atención médica. Escuchemos las declaraciones.
Hola a todos, solamente quería mandarles un pequeño mensaje de que todo está bien, no tengo nada roto y nada, son solo raspones. Así que nos vemos pronto y en la siguiente carrera. Un abrazo para todos. Vamos al tenis porque el peruano Juan Pablo Varillas tuvo una gran remontada en el Challenger 75 de Santiago tras vencer por 2-1 a Paul Jupp en la primera ronda del torneo. A pesar de no tener un buen inicio y caer en el primer set, Varillas mostró su garra y logró recuperarse para llevarse la victoria en un partido muy disputado. En un partido de remontada, el tenista peruano Juan Pablo Varillas se impuso ante Paul Jupp en el primer set. Varillas tuvo dificultades y Jupp aprovechó para tomar la delantera ganando 6-3. Sin embargo, en el segundo set, el peruano salió con otra actitud y logró igualar el marcador para ganarlo 6-3. En el set decisivo, fue muy parejo entre ambos jugadores, luchando punto a punto. Finalmente, en el último set, el del desempate, Jupp comenzó con ventaja, pero Varillas mostró calma y determinación para remontar y llevarse el set por un marcador de 8-6, asegurando así su pase a la siguiente ronda del torneo. Juan Pablo Varillas ahora enfrentará al ganador del partido entre el brasileño Orlando Luz y el argentino Renzo Olivo en los octavos de final del torneo Challenger 75 de Santiago de Chile. El destacado badmintonista guatemalteco Kevin Cordón se encuentra actualmente en Francia para participar en el Orleans Masters de la World Tour, mientras asegura prácticamente su boleto a los Juegos Olímpicos. Cordón, conocido como el zurdo de oro y clasificado en el puesto 40 del ranking mundial, se mostró optimista sobre su participación en el torneo y su eventual clasificación a los Juegos Olímpicos. Destacó que se encuentra en una posición segura para asegurar su quinta participación olímpica, ya que ocupa el puesto 21 de 34 clasificados hasta el momento. En el último año alcanzó 7 finales, ganando 4 de ellas, lo que contribuyó positivamente a su posición en el ranking mundial. Cordón también señaló cómo el bádminton ha evolucionado hacia un deporte más físico y exigente, lo que ha requerido una mayor profesionalización en términos de descanso, alimentación y cuidado del cuerpo. Asimismo, destacó el crecimiento del bádminton en América, señalando a países como Perú, México y El Salvador, que están invirtiendo cada vez más en este deporte. Guatemala cuenta actualmente con 10 clasificados para los Juegos Olímpicos después de llevar 24 representantes a Tokio 2020, con el cuarto lugar de Cordón como el mejor resultado histórico. Y el boxeador cubano Alejandro Claro aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer al colombiano Jubergen Martínez en el torneo proolímpico celebrado en Italia. Alejandro Claro, quien ganó la medalla de bronce en el Mundial de Tashkent 2023, logró una victoria por votación dividida 3-1 sobre su rival en los cuartos de final de la división de 51 kilogramos, asegurando así uno de los 4 cupos disponibles. En el transcurso del torneo preolímpico, también quedaron eliminados otros destacados boxeadores, incluidos los medallistas de plata mundiales Erislandi Álvarez y Fernando Arzola, así como también el medallista de bronce Jorge Cuellar y las boxeadoras Legnis Calá y Jacqueline Estornel. Por otro lado, los bicampeones olímpicos Julio César Lacruz y Arlén López, junto con el medallista de plata mundial Saidel Horta, ya tienen aseguradas sus plazas para los Juegos de París, obtenidas en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El próximo certamen, que ofrecerá plazas para los Juegos Olímpicos, se llevará a cabo del 23 de mayo al 3 de junio en Bangkok, Tailandia. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con toda la información en esta edición de Informe Diario. Recuerden que para más información escaneen el código QR que aparece en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.